Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Fabio, bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión voy a hacer una video reseña acerca de un libro, este que tengo aquí. Se llama Ética de Internet, Manzanas y Serpientes, de un autor que se llama Fernando García Fernández, o sea que lo pueden ver. Ha sido editado por la editorial Real, es una editorial española. El autor también es español. Bueno, este no es mi libro, es un libro que me lo han prestado, un padre me lo prestó. Es el segundo libro que me presta, el primero fue El mundo de Sofía, un libro muy interesante que me gustó mucho, de Justin Gardner. Espero también más adelante hacer una video reseña acerca de ese libro. Eh, bueno, Voy a explicar entonces esto. Tened en cuenta que esta es la primera video reseña que voy a hacer, así que, no sé. Eh, Vamos a ver. Bien, yo al principio pues pensé, como dice el título, Ética de Internet, pues que ese libro iba a tratar acerca de pues lo que está bien y lo que está mal en el internet, es decir, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en el internet. Pues obviamente pensaba que iba a hablar acerca del pecado, acerca de la moral, acerca de Dios y acerca de muchas cosas de estas. Y evidentemente sí, habla acerca de estas cosas, pero no lo habla en un sentido así simplista, por así decirlo, sino más bien, es decir, aborda la cuestión absolutamente, con absoluta seriedad. Y bueno, al final pues me gustó, y él cita mucho a muchos otros autores que han escrito libros, artículos y demás. Y también al final del libro hay un capítulo que destina a poner un montón de páginas para buscarlas en internet, para que uno, lo comenta brevemente, para que uno pueda hacer pues una búsqueda en internet y pueda leer y pueda beneficiarse con estos contenidos, ¿no? Es algo que recomienda averiguar. Bien, entonces, ¿qué es de que lo sabe este libro? Obviamente voy a tener que decirlo así, empezando nada más que el autor es un autor marcadamente católico, es decir, todo su planteamiento lo va a hacer desde esa perspectiva. Y bueno, pues evidentemente se habla del internet. Pues hay un capítulo que dedica un poco de historia, después un poco de aspectos técnicos acerca del internet. Habla acerca de cómo ha sido un poco la evolución en el internet, pero no a grandes rasgos, porque ese no es el objetivo central. Y entonces, pues también cita mucho, hay que decirlo, al Papa Juan Pablo II en esto en la Jornada Mundial de las Comunicaciones, ¿verdad? Cita ahí los textos, escribe, y bueno, esto es así. Entonces, eh, hay una cosa a mí que me gustaría decir, o sea, para empezar, pues acá tengo un pequeño resumen acerca de eso. Y, y es que, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, el Internet. Hay que tener en cuenta que este libro fue escrito en los meses del año 2006 y fue publicado recién en el 2007. Han pasado alrededor de 8 años, estamos en el 2015 y muchas cosas han cambiado y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el contexto en el cual ha sido escrito este libro. Cuando Internet se estaba presentando como una novedad, como algo pues realmente innovador y a la gente le sorprendía, ¿verdad? Hoy en día pues eso, aunque algunos adelantos tecnológicos, inventos y demás nos puedan sorprender, parece que ya no es tan sorprendente como al principio. Entonces, pues eso es muy importante tener en cuenta. Internet nos permite hacer muchas cosas buenas podemos obtener con Internet. Es decir, a veces esta incorporación, o mejor dicho, esta situación en la cual se encuentra el hombre ante una realidad mmm, completamente o radicalmente nueva. Entonces uno se pregunta, es decir, ¿cuál es el sentido de esto? O mejor dicho, ¿esto es algo bueno? ¿Es algo que trae pues beneficios realmente? Es decir, más allá de la implicancia social de esto de mejorar la calidad de vida, ¿existe alguna implicancia social aparte de ello? Es decir, otra implicancia social, es decir, cambios en los procesos sociales. Y pues la respuesta evidentemente es que sí. Es decir, siempre hay muchas personas que ante un nuevo adelanto tecnológico que se va a incorporar en el entorno familiar, laboral, social y demás, parece que lanzan como advertencias o ante los peligros que puede existir o le tienen como un poco de fobia o miedo a esto que puede ocasionar pues algo malo y demás, ¿no? Pues este autor va a decir que pues, evidentemente, no sé, a mí me parece que está de acuerdo con que eso es así, pero no en el mismo sentido. Es decir,
sí parece que está de acuerdo con que el Internet es algo realmente transformador, sí que es algo realmente transformador. Y voy a citar aquí para poder empezar un poco, una anécdota que cuenta. Dice, lo cita de otro libro. Un equipo de etnógrafos que estaban estudiando una cultura tribal completó el trabajo de campo y como gesto de gratitud hacia la tribu le dejó al irse sus ollas y sartenes de metal para reemplazar los utensilios de greda que la tribu había empleado hasta entonces. Les pareció que se trataba de un simple gesto de gratitud, sin propósito transformador alguno. Cuando tiempo después volvieron a visitar a la tribu, se encontraron con enormes cambios en sus costumbres culturales y en sus relaciones sociales, un mayor grado de conflictos, etc. Esta anécdota es muy importante porque nos permite pues ver o darnos cuenta de que evidentemente siempre unos cambios en la incorporación de nuevas tecnologías va acompañada de otros cambios en los procesos sociales y en las pautas de comportamiento, es decir, las pautas de actitud. Y pues esto es algo realmente sorprendente, es decir, para compararlo, vamos a decirlo de esta forma, haciendo una comparación, un ejemplo para que se pueda entender mejor, y de hecho pues él también hace algo parecido, aunque no necesariamente tan así parecido, pero podemos compararlo por ejemplo con la tesis malthusiana de Robert Malthus, que trata de dar una explicación primero de por qué se producen las crisis económicas en el mundo. Y lo que va a decir pues es que la producción crece en una progresión aritmética y la población crece en una progresión geométrica. Va a llegar un momento en el que la población va a ser demasiado, que todos los recursos que tengamos disponibles no van a ser suficientes para satisfacer las necesidades de esa población. Y pues ahí es donde vienen las crisis. Es generalmente una crisis de escasez. Bien, no voy a hablar sobre esto, no quiero salirme mucho del tema, pero esto se puede comparar también así, porque hay, por así decirlo, una sincronía o un desajuste entre lo que sería la velocidad con la cual va avanzando, se va innovando más estas tecnologías y la capacidad, o mejor dicho, la cantidad de información que puede existir disponible en el Internet. Con esto y la capacidad que tiene el hombre, que tiene el ser humano, de adaptar, es decir, de adaptarse, de asimilar, de procesar toda esa información. Es decir, los procesos de aprendizaje requieren un tiempo. Y esto es importante considerar el tiempo. En la producción también es importante considerar el tiempo, porque una teoría que se basa sin considerar el tiempo está muy lejos de la realidad, ¿ok? Entonces, pues esto evidentemente es así. Él dice, pues entonces, ante todas estas cuestiones, esto que evoluciona rápidamente, entonces parece que las respuestas que uno puede dar ante esta realidad parece que van a ser un poco lentejas, o más o menos todos estos sistemas normativos, éticos y demás, pues estructuras educativas quedan obsoletas. Y entonces él se pregunta, pues ¿de qué clase de respuesta entonces estamos hablando? Y obviamente él va a decir de la ética cristiana. Es decir, él propone que solo un planteamiento cristiano puede, solo con esto podemos sobrevivir, por así decirlo, al impacto que genera esta incorporación pues de estas nuevas, es decir, tecnologías, ¿no? Por eso dicen nuevos medios, viejos problemas, nuevos retos, viejas soluciones. Es decir, lo mismo de siempre. Tenemos unos medios, pero los problemas son los mismos. Por eso se dice que el bien y el mal es una batalla que se viene librando desde que existen manzanas y serpientes, ¿no? Y por eso pone aquí pues este subtítulo de manzanas y serpientes. Aquí vemos que hay dos personas y hay como una serpiente en un árbol que está pues dando sus manzanas, ¿no? Eso lo compara pues con la idea de, obviamente creo que ya esto no es ningún misterio ni nada con lo que nos relata el libro del Génesis, en pues esto de cómo fueron la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva y todo esto. Bueno, yo no sé, es decir, no estoy tratando de promover esto de aquí, o que la gente crea en ello. Simplemente es una forma, estoy explicando el libro y este es el objetivo. Entonces, esto siempre, es decir, no las mismas tecnologías, sino estos cambios en los procesos sociales son los que impactan de una forma, vamos a decirlo, global, ¿ok? Y son los que generan, pues, tienen ese mayor impacto en los cambios sociales, culturales, psicológicos en las personas, en la sociedad, ¿no? Entonces él dice que ante esos nuevos retos se tiene que responder, pues, una
desde un planteamiento ético cristiano. Entonces, para poder sobrevivir, como dije, a esta era digital, ¿no? Entonces, bien. Y que debemos ser capaces de responder con audacia, con inteligencia y con realismo. Es decir, que debemos de no tener miedo, sino de incorporar estos nuevos medios a nuestro ambiente, en nuestro ambiente social, familiar, en nuestro entorno, no sé, laboral, de trabajo y demás. Debemos tratar de aprovechar todas las cosas o todos los beneficios que nos puedan brindar y tratar de minimizar también los riesgos que conlleva. Y debemos aprender siempre a situar a las cosas en su lugar, a las cosas materiales y técnicas en el lugar que le corresponde. Por eso dice que el Internet tiene y debe ser un medio y no un fin. Y esto es muy importante. Yo quería con esta idea arrancar vamos a hacerle un pequeño análisis también así de este libro. Pero bueno, eso es lo primero que voy a decir. Él hace también, no quiero olvidarme esto, una pequeña, vamos a decirlo, menciona los adelantos tecnológicos que en un momento, pues, es decir, las nuevas cosas que salieron en la historia, es decir, el teléfono, la radio, el telégrafo, la imprenta, el ferrocarril. Entonces, siempre en sus inicios tiene sus detractores. Estas cosas, estos inventos tienen sus detractores. Hay gente que siempre pues parece que está un poco en desacuerdo con esto, ¿no? Y trata de advertirnos y demás cosas. Incluso supongo que hasta ahora el Internet pues tiene vamos a decirlo, unas personas que no están muy de acuerdo con esto. Bueno, es que cuando se mantiene esta etiqueta parece de novedad, es decir, nuevas tecnologías. Es algo así, ¿no? No se mantiene como que un poco reacio a aceptarlo y tiene un poco de miedo y eso. Pero cuando ya se pasa esto y empezamos a incorporarlo en nuestra vida y pues se hace algo normal, algo que utilizamos como cualquier otra cosa, parece que ya se pierde el miedo. Entonces, bueno, esto. Yo no trato con esta video reseña, no trato de que las personas ya no lean el libro, que no lo compren, que no lo lean, sino más bien por el contrario, trato de animar a las personas haciendo pues esto, hablando de los puntos más importantes que me han parecido a mí. Y esta, claro, es mi interpretación acerca del libro. Alguien puede tener una, puede ser un poco diferente. Para que más bien animar a la gente, como dije, para que lo lea, ¿no? Y bueno, es así. Una de las cuestiones que se plantea es acerca de si con la incorporación de esas nuevas tecnologías es posible cometer nuevos pecados. Y yo ya adelantándome a la respuesta, pues bueno, lo que dice la respuesta es no, no es posible hacer esto. Porque el Internet no puede crear nuevos deseos en un sentido estricto, sino simplemente va a ofrecer la posibilidad de satisfacer viejos deseos. Por lo tanto, no se pueden cometer nuevos pecados, sino simplemente los mismos. Al final, todas las cosas malas que se pueden hacer con el Internet, vamos a decirlo así, quedan incorporados en el decálogo o en los 10 mandamientos que que Dios entregó a Moisés, y ya está. Es decir, sería eso más simplemente, ¿no? Esto de que el Internet debe ser un medio y no un fin. ¿Debemos echarle la culpa a Internet?, se pregunta este autor, por no haber podido acabar con la delincuencia. ¿Acaso ese fue el objetivo con el cual se creó el Internet? Pues evidentemente que no. Es decir, de desaparecer algo no debería desaparecer el Internet, sino debería desaparecer unas cosas que son más propias del ser humano. Es decir, debemos echarle la culpa a Internet por no haber podido acabar con nuestros defectos y debilidades. Pues parece que no, esto no es el objetivo del Internet. Los automóviles, la mayoría de las veces están involucradas en asaltos, en atentados terroristas y demás, pero ¿son estos objetos malos en sí mismos? Pues claro que no. La maldad procede de la libertad mal usada del hombre. Y creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ok. Bien. Entonces es así. Es decir, una cosa también que quería mencionar es acerca de que hoy en día parece que con todo esto del Internet y de las redes sociales y demás, que nos permite estar más comunicados entre todos. Ya no hay distancia. Podemos hablar, podemos hacerlo, ¿verdad? Y
En lo económico pues no representa ningún problema porque cualquier persona puede hacerlo, no es algo que cueste demasiado como anteriormente. Esto parece que es así y algunos van a decir que no, algunos van a decir que no es así, que más bien por el contrario, esto no es que permita la unión, sino que más bien la desunión, es decir, te va quitando la posibilidad de poder compartir con las personas que tienes más cerca, con tu familia, tus padres, amigos, primos y demás. ¿Cuántas veces hemos visto pues esto de una persona que pues tiene un celular y está ahí pues, reunida con su familia? Aparentemente todos están ahí, pero todos están desconectados entre sí, entre ellos, cuando parece que no debería ser así. Ante esto me sorprende mucho porque hay un libro que se llama La Resistencia, que es de un autor argentino que ya ha fallecido, Ernesto Sábato, es él es. No sé si lo han leído, pero a mí me ha gustado mucho, pasada también para mencionar. Y habla un poco acerca de esto también. Y bueno, me ha interesado bastante. Otra de las cosas importantísimas de otro libro también para mencionar es esto de este libro que se llama El Homo Videns, de un autor italiano, Giovanni me parece que es su nombre, pero no recuerdo bien. Nos mandaron a leer en la clase de filosofía. Y bueno, yo lo leí un poco, no lo terminé, pero me pareció bastante interesante. Pero él hablaba no tanto del internet y de las nuevas tecnologías, sino de la televisión. La televisión nubla la capacidad de abstracción, es decir, parece que lo que más importante es simplemente ver, nos acostumbramos a eso, ver en lugar de pensar, por así decirlo, ¿no? Tampoco es que lo haya leído todo y no tengo una idea 100% clara de lo que es esto. Para comparar este ejemplo que estaba poniendo acerca del internet, acerca de que el internet hace que la gente se una más y otros dicen que no es así, sino más bien es todo lo contrario. Yo quería decir que, bueno, parece que es así, pero no necesariamente va a ocurrir eso en todas las personas que usan estos medios. Es decir, mientras que para unos es así, para otros no lo es. Yo voy a poner aquí un ejemplo, voy a contar una experiencia personal que me sucedió a mí una vez en la universidad, el año pasado. Me parece que fue el año pasado, me parece que fue este año. Bueno, ya en el último, para terminando, pues un trabajo acerca de unos temas que tenemos que elegir libremente. Yo elegí el tema de la delincuencia. Entonces empecé a investigar y todo esto y al final pues el profesor dijo que todas estas cosas es decir, toda esta propaganda mediática hace que las personas, es decir, como que le da un componente psicológico para que la gente haga o se dedique a hacer cosas malas, es decir, es un factor que puede influir en esa acción. Pero lo que permite realmente que se haga eso es la desigualdad. Y él estaba convencido de que la desigualdad, o de que a causa de la desigualdad, es la causa, mejor dicho, de la delincuencia. Y bueno, yo no estaba muy de acuerdo con eso. Yo le dije que no. Es decir, yo dije, sí, esto puede ser cierto, si es que pudiéramos probar que absolutamente todas las personas que están en una misma condición, en una misma situación desfavorable, económicamente, socialmente y demás, van a hacer esto. Pero evidentemente esto no es así. Es decir, ¿por qué lo que es verdad para unos no es verdad para otros? Entonces ahí la cosa ya no simplemente se trata de explicar por principios puramente económicos, sino que requerimos principios extraeconómicos o metaeconómicos, es decir, que están más allá de la economía, por así decirlo. Bueno, entonces, bueno, ahí pusimos a conversar solo eso porque no había mucho tiempo ya. Y es lo mismo que yo planteo, o mejor dicho, que yo hago esta comparación con esto que se dice, con esto que no lo dice él, sino con esto que parece que el internet más bien hace que la gente se aleje, se desconecte, en lugar de conectarse. Cuando se conecta, se desconecta, por así decirlo, ¿no? Es algo que he pensado ahorita mismo. Y pues evidentemente que sí, pero no a todos. Es decir, hay una cosa que influye, hay una cosa más importante que ello. Y eso es importante tomarlo en cuenta, es importante reflexionarlo, ¿no? Bueno, obviamente habla acerca del pecado también y esto de la existencia del pecado. Tres razones por las cuales se ha dejado de hablar del pecado: pues relativismo moral, lo que dicen psicólogos, esto de crear sentimientos de culpa y genera traumas en la mente de los jóvenes y adolescentes, y por lo tanto es mejor negar la existencia para que no haya estos problemas. Y la otra razón que me parece más interesante es, bueno, no tan interesante que las demás, pero también interesante, es que hay una confusión entre lo que sería la moralidad y la legalidad.
hay muchos, dice, que pretenden sustituir los 10 mandamientos por el Código Civil. Y perdón, por el Código Penal. Pues hasta el punto de considerar moralmente permitido todo aquello que no es castigado por la ley. Entonces él pregunta, ¿qué le sugiere una ley que permite el aborto? Si llega a legalizarse la eutanasia, ¿esta condición de ser conforme a ley le confiere o le aporta un patente de moralidad? Bueno, obviamente él no está de acuerdo con el aborto ni con la eutanasia, ¿no? Y bueno, es más o menos pues ese pensamiento, como lo dije. Ese autor desarrolla esto con esa perspectiva, ¿verdad? Bajo esa perspectiva. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, hay muchas cosas interesantes aquí que me gustaría hablar, pero lamentablemente pues ya no tenemos tiempo. Voy a mencionar solo dos de esas cosas. Bueno, la primera, o tres según se vea. La primera es que, pues esto de que la excesiva información que puede haber en Internet puede llevarnos a dos posiciones diferentes, incluso hasta que están en el extremo, por así decirlo. Una es que nos pueda hacer que nos radicalicemos más en nuestros propios puntos de vista, en nuestras propias ideas y posiciones. Y la otra es que nos lleva a un escepticismo tremendo. Bueno, ¿por qué pasa esto? Vamos a ver, la televisión. La televisión nos mantiene cautivos a su programación, vamos a decirlo así. Nosotros no encontramos nada bueno en televisión, cambiamos un canal, otro canal y así. Pues si no hay nada que nos gusta, lo apagamos simplemente y se acabó. En Internet es diferente. En el Internet uno puede buscar algo hasta encontrar